Todavía recuerdo cómo brillaba esa lámpara de cristal aquella noche de Navidad, hermosa, cálida, casi cruelmente engañosa. Había entrado a la mansión de mi padre diciéndome a mí misma, tal vez este año sea diferente. Tal vez esta vez no sea la extraña en la mesa de mi propia familia. Me llamo Evelyn Carter, tengo 28 años, soy arquitecta junior y sobrevivo a punta de café, entregas urgentes y un departamento tan pequeño que hasta el viento lo hace crujir. No fui por los regalos ni por la cena. Fui porque la Navidad sigue siendo el único día en que me atrevo a creer que la familia todavía puede significar algo. Pero la esperanza siempre acaba rompiéndose. Mi padre, el multimillonario Richard Carter, levantó su copa de vino, me miró con una expresión que no supe descifrar, y preguntó, con una calma que no tenía nada de inocente, ¿sigues viviendo en la casa que te compré? Me quedé congelada, porque yo no vivía en ninguna casa que él me hubiera comprado. Y en cuanto lo dije en voz alta, todo empezó a desmoronarse. La mansión de los Carter siempre parecía sacada de una revista en época decembrina, ventanales enormes iluminados en tonos dorados, guirnaldas cubriendo las columnas de mármol blanco. Un árbol de Navidad tan alto que casi rozaba el techo. La gente decía que era mágico. Para mí, siempre se sintió como entrar a un museo donde yo no pintaba nada. Crucé la puerta, mis tacones resonando contra el piso pulido. El personal de mi padre me saludaba con cortesía, pero en sus miradas siempre había esa mezcla incómoda de lástima y curiosidad. En esa casa todos sabían quién era yo, la hija olvidada, la que vivía apretada en un departamento del centro, mientras el resto del legado Carter brillaba bajo luces importadas. Evelyn. Una voz empalagosa resonó detrás de mí. Era Linda, mi madrastra, que se acercó flotando en su vestido de seda roja, con esa sonrisa que parecía ensayada frente al espejo. Llegaste. La verdad no sabíamos si te ibas a sentir cómoda viniendo este año. Traducción real, no sabían si otra vez los iba a avergonzar con solo estar ahí. Forcé una sonrisa educada. No me lo iba a perder. Del otro lado del salón, Brandon, el hijo perfecto de Linda, levantó su copa de champán hacia mí con una sonrisa burlona. Miren nada más, la artista muerta de hambre de la familia. Y remató, ¿todavía traes ese carcacha? Respiré despacio. No, Evelyn, hoy no. No dejes que te saquen de tus casillas. Antes de que pudiera responderle, el ambiente cambió por completo. Las conversaciones bajaron de volumen, el personal se puso derecho, y mi padre, Richard Carter, apareció desde el pasillo, alto, imponente, con esa presencia que hacía que la gente se moviera sin necesidad de pedirlo. Casi ni volteó a ver a Linda o a Brandon, sus ojos se fueron directo hacia mí. Por un segundo, algo cálido cruzó su mirada, algo que casi parecía orgullo. Y como una tonta, me permití creer que tal vez me había invitado porque de verdad quería reconectar conmigo. Evelyn. Fue lo único que dijo, con la voz baja pero firme. Hola, papá. Sentí que la garganta se me cerraba sin querer. Caminamos juntos hacia el comedor, sin decir una palabra más. La mesa larga de caoba estaba puesta para 12 personas, aunque solo íbamos a ser 4. Copas de cristal, servilletas de lino, cubiertos bañados en oro, todo brillaba, todo perfecto, casi como una puesta en escena. Linda se sentó a la derecha de mi padre. Brandon se acomodó junto a ella. Yo quedé enfrente de los dos, sintiéndome como una pieza de museo bajo los reflectores. Mi padre levantó su copa. Por la familia, dijo. Repetí esas palabras en mi cabeza, en silencio, por una familia que nunca se sintió mía. La cena arrancó entre el tintineo de los cubiertos y una plática demasiado educada, de esas que escuchas en una junta de trabajo, no en la mesa de tu propia casa. Brandon presumía de un negocio nuevo. Linda hablaba de una gala benéfica a la que apenas había puesto un pie. Y yo comía en silencio, intentando volverme invisible. Fue entonces cuando mi padre me miró, pero de verdad me miró, y soltó la pregunta que iba a destapar todo lo que llevaban tanto tiempo escondiendo. ¿Sigues viviendo en la casa que te compré? Todos los tenedores se quedaron a medio camino. Sentí el corazón golpearme el pecho. El mundo pareció inclinarse. Porque en ese instante entendí algo, alguien le había mentido a él, y alguien me había mentido a mí también.
Nadie respiraba. La luz se sintió demasiado intensa. Me tronaba el pulso en los oídos. Tragué saliva y me obligué a hablar. Papá, yo no vivo en ninguna casa que tú me hayas comprado. Parpadeó una sola vez, despacio, como si no me hubiera escuchado bien. Y luego el ambiente cambió, se volvió tenso, cargado. ¿Cómo que no?, preguntó, con voz firme pero peligrosamente tranquila. Transferí el dinero para un townhome en Vestaven hace 2 años. La escritura debería estar a tu nombre. ¿Townhome? ¿Vestaven? Se me revolvió el estómago. Negué con la cabeza. Nadie me dijo nada de eso. Sigo viviendo en el mismo departamento diminuto desde que salí de la universidad. Apenas me alcanza para la renta. Se escuchó un golpecito seco, a Linda se le cayó el tenedor. Brandon se puso tieso, y sus ojos volaron hacia su madre tan rápido que fue casi una confesión sin palabras. La mirada de mi padre recorrió la mesa, deteniéndose en cada uno de ellos. Linda, dijo despacio, ¿por qué Evelyn no tiene esa casa? Ella abrió la boca, pero no le salió ni una palabra. Brandon se metió demasiado rápido, con la voz un poco más aguda de lo normal, a lo mejor Evelyn entendió mal. Ella siempre le da vueltas a todo. Brandon, lo cortó mi padre, tú no vas a hablar por ella. El silencio volvió a caer sobre el comedor. Mi padre volteó hacia mí otra vez, con una expresión imposible de leer. Evelyn, dime exactamente qué sabes tú de esa casa. Nada, susurré. Absolutamente nada. Se recargó en su silla, entrecerrando los ojos, pero no hacia mí, sino hacia ellos dos. Linda por fin encontró su voz. Fue complicado, Richard. Los tiempos, el dinero, las cosas cambiaron. Cambiaron como, exigió saber él. Ella se hundió un poco en su asiento. La mujer que siempre caminaba por cada cuarto como si fuera de la realeza, de pronto se veía pequeña, frágil. Los dedos le temblaban sobre la servilleta. Se me quedó a medias, tartamudeando. Pensamos que tal vez Evelyn no lo iba a necesitar tan pronto. Sentí como se me subía el calor a la cara. Humillación, incredulidad y coraje, todo revuelto. ¿Que no lo iba a necesitar? Llevo años ahogándome con las cuentas. Brandon soltó una risita por lo bajo. A esa edad todo el mundo batalla un poco. Es normal. La mirada de mi padre se clavó en él tan de golpe que Brandon hasta se encogió. Ese dinero, dijo mi papá, con la voz más fría que la nieve de afuera, estaba destinado específicamente para Evelyn. No para ti, no para tus negocios. Para ella. El silencio se extendió como escarcha. Mi padre no era de los que alzan la voz. No lo necesitaba. Cuando se enojaba, la temperatura del cuarto bajaba sola. Linda dijo, ¿dónde está el dinero? A ella se le fue el color del rostro. Volteó a ver a Brandon, en un ruego silencioso. Y fue justo ahí cuando algo hizo clic en los ojos de mi padre, reconocimiento, confirmación, traición. No, le advirtió. No lo voltees a ver a él. Contéstame a mí. Ella tragó saliva con dificultad. Yo apretaba las manos por debajo de la mesa, tratando de controlar el temblor de mis dedos. Una parte de mí quería salir corriendo, otra quería gritar. La mandíbula de mi padre se tensó. Tú también, dijo, con la voz peligrosamente baja. Tienes exactamente 5 segundos para explicarme por qué mi hija vive en una caja de zapatos mientras la casa que le compré parece haberse esfumado. Se me cortó la respiración. No estaba acostumbrada a que alguien me defendiera. No estaba acostumbrada a importarle a alguien. Pero justo ahí, en esa mesa llena de oro, cubiertos finos y mentiras, sentí que la verdad estaba a punto de estallar. Los 5 segundos de mi padre pasaron en un silencio absoluto. Después Linda soltó el aire, temblando, con la voz apenas audible. Richard, el dinero no desapareció. Se usó. Nada más que no de la forma que tú esperabas. Se me enterraron las uñas en las palmas de las manos. ¿Usado para qué? Sus ojos volvieron a irse hacia Brandon, y esta vez mi padre golpeó la mesa con la mano, no con violencia, no de forma agresiva,
pero sí lo suficientemente fuerte como para que temblaran hasta los adornos del árbol. Mírame a mí, ordenó. No a él. A mí. Ella se quedó paralizada. El rostro de Brandon se oscureció. Por primera vez en toda la noche, ya no se veía tan seguro de sí mismo. Se veía acorralado. Linda tragó saliva de nuevo. Nosotros. Brandon y yo pensamos que sería más inteligente invertir el dinero. Él tenía una oportunidad de negocio y... Mi silla rechinó hacia atrás. ¿Le diste mi dinero a él? La incredulidad en mi voz rebotó contra las paredes de mármol. Linda levantó las manos, a la defensiva. No fue así. Brandon necesitaba capital para arrancar y pensamos que a ti no te iba a importar, ya que eres joven y no. No que, se me quebró la voz. ¿No merezco una casa? ¿No merezco estabilidad? ¿No merezco el mismo apoyo que le dan a él? A ella le temblaron los labios. Yo no dije eso. No hacía falta que lo dijeras, susurré. Brandon se recargó en su silla, cruzando los brazos. Fue una inversión. Pensamos devolverlo, tarde o temprano. Te comportas como si esto fuera cuestión de vida o muerte. Mi padre lo miró con una expresión que jamás le había visto, algo entre decepción, furia y tristeza. O sea que le robaste, dijo en voz baja. Agarraste lo único que estaba pensado para ayudar a Evelyn a construir su futuro, y lo usaste como si fuera dinero de bolsillo. Brandon resopló. Papá, no es para tanto. Para mí sí lo es, le solté yo. Y debería serlo para ti también, considerando que tienes 30 años y sigues viviendo de limosnas. Se le tensó la mandíbula. Por un segundo, esa máscara de arrogancia se le cayó y dejó ver la inseguridad que normalmente escondía detrás de trajes caros y opiniones a todo volumen. Linda estiró la mano hacia él, por instinto. Brandon no quiso hacer daño, él solo, Linda, la interrumpió mi padre, con la voz fría como el hielo. Confié en ti. Te di ese dinero porque creí que ibas a manejarlo con responsabilidad. Creí que ibas a tratar a mi hija como si fuera tuya. A Linda se le llenaron los ojos de lágrimas desesperadas. Sí me importa ella. Entonces, ¿por qué? Exigió mi padre. ¿Por qué se enteró de lo de la casa hasta esta noche? ¿En esta mesa? ¿Enfrente de todos nosotros? ¿Por qué no le dijiste a ella? ¿Por qué no me dijiste a mí lo que hicieron? Ella no tuvo respuesta. Mi padre volteó hacia mí, y el peso de su mirada casi me quiebra. Evelyn. Lo siento. No debiste haber vivido así todo este tiempo, mientras yo pensaba que estabas bien, que tenías un hogar. No supe qué hacer con esa disculpa. Nunca antes había escuchado una de él. Se me hizo un nudo en la garganta. No estaba bien. No tenía estabilidad. No era más que una molestia para todos. Él negó con la cabeza, firme. No. Tú eres mi hija, y voy a arreglar esto. Brandon se levantó de golpe de su silla. Esto es ridículo. Papá, ¿no puedes estar hablando en serio? ¿Vas a elegirla a ella sobre tu propia familia? La mirada de mi padre voló hacia él, cortante como un cuchillo. Siéntate. Brandon se congeló a medio camino. Linda juntó las manos temblorosas. Richard, por favor. No hagamos esto más grande. Es Navidad. Navidad, repitió mi padre, con la voz hueca. Una fecha que se supone es de familia y de honestidad, y resulta que esta es la noche en que me entero de que mi propia hija ha estado luchando sola, mientras ustedes dos vivían cómodamente con un dinero que no era suyo. Me quedé mirando mi plato, parpadeando fuerte para no perder la compostura. El cuarto se sentía apretado, asfixiante. Pero por primera vez, la tensión no le estaba causando yo, le estaba causando la verdad. Mi padre se puso de pie despacio, la silla rechinando al moverse. Esta conversación no se acaba aquí, dijo, con voz calculada. Pero va a continuar en mi oficina. Los dos me siguen. Ahora. Me miró a mí al final, y por un breve momento su mirada se suavizó. Evelyn, ven con nosotros. Tienes derecho a escucharlo todo. El corazón me latía con fuerza.
Este era el momento en que los cimientos de nuestra familia empezaban a resquebrajarse, en silencio, muy hondo, sin vuelta atrás. Me levanté de mi asiento, con las piernas temblando pero decidida. Fuera lo que me esperaba detrás de esa puerta, sabía que después de esta noche nada iba a volver a ser igual. La oficina de mi padre siempre me había intimidado. Paredes de roble oscuro, sillones pesados de piel, un escritorio enorme que hacía sentir pequeño a cualquiera que se parara enfrente. Esa noche se sentía como un juzgado. Mi papá cerró la puerta detrás de nosotros, y ese clic suave sonó más fuerte que si hubiera azotado un portón. Linda se quedó rondando cerca del librero, retorciéndose las manos. Brandon caminaba de un lado a otro como animal enjaulado. Yo me quedé parada en una esquina, con los brazos cruzados, no para verme fuerte, sino para que no se me notara el temblor. Mi papá rodeó el escritorio, abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa. La aventó sobre la mesa. Unos papeles se salieron un poco por las orillas. ¿Y eso qué es?, exigió saber Brandon. Mi papá ni lo volteó a ver. Pruebas, dijo. Pruebas de lo que hicieron con el dinero de Evelyn. A Linda se le fue el color de la cara. ¿Los investigaste? La voz de mi papá se volvió más filosa. No. Verifiqué lo que ustedes me dijeron. Solo que los números no cuadraban. Las transferencias no cuadraban. Los gastos del negocio no cuadraban. Entrecerró los ojos. Y nada, absolutamente nada, llevaba a una casa a nombre de Evelyn. Brandon soltó una risita, pero sonó forzada. ¿Y qué? ¿Crees que nos lo gastamos en Las Vegas? La voz de mi papá bajó a un tono tranquilo y helado. Creo que lo usaste para financiar tu startup. La misma que dijiste que era autofinanciada. A Brandon se le movió la mandíbula. ¿Y qué si lo hice? Era una inversión. Lo iba a regresar. No pediste permiso, dije yo, en voz baja. Ni siquiera me avisaste. Se giró hacia mí, con los ojos encendidos. Pensé que no te iba a importar. Siempre andas sin dinero, siempre batallando. ¿Para qué ibas a necesitar una casa ahorita? Esas palabras cortaron más hondo de lo que él se imaginaba. La expresión de mi papá se endureció, con la voz tensa de tanto contener la furia. Brandon, tú no decides quién necesita qué. Ese dinero no era tuyo. Linda dio un paso al frente, desesperada. Richard, solo queríamos ayudarlo a salir adelante. Ha estado bajo mucha presión. Y Evelyn, bueno, ella es independiente. Siempre ha sabido resolver sola sus cosas. Solté una risa de puro asombro. ¿Resolver sola? Me he estado ahogando, Linda. He trabajado en 2 empleos, me he saltado comidas, viviendo con miedo de perder mi departamento. Y todo este tiempo, ustedes tenían $500,000 que era para mí. Linda se tapó la boca, con los ojos llenándose de lágrimas. No sabía que estaba tan mal. No quisiste saberlo, susurré. Y eso es peor. Mi papá abrió la carpeta y deslizó una hoja hacia el frente. Esto, dijo, es el estado de cuenta que confirma la transferencia completa que hice para la casa de Evelyn. Deslizó otra hoja. Y esto es la cuenta del negocio a la que están ligados sus nombres. Cada movimiento coincide exactamente con el dinero que falta de su fondo. Brandon se veía acorralado, de esa forma en que lo acorralado se convierte en crueldad como escudo. Dio un paso hacia mí, apuntándome con un dedo tembloroso. ¿Te crees la víctima aquí? Madura, Evelyn. La vida es difícil para todos. Aproveché una oportunidad, una sola, y te comportas como si te hubiera robado el destino. La voz de mi papá restalló como un trueno, le robaste su seguridad. Le robaste su estabilidad. Me robaste mi confianza. Brandon se estremeció como si le hubieran dado un golpe. Linda por fin se derrumbó en una silla, sollozando con las manos en la cara. Mi papá apoyó las palmas sobre el escritorio, inclinándose hacia adelante. Ustedes dos no solo agarraron el dinero, dijo. Agarraron el futuro que yo estaba tratando de darle a mi hija. ¿Entienden eso? Sentí que algo se movía adentro de mí.
Una mezcla rara de alivio y tristeza. Alivio porque alguien por fin decía la verdad. Tristeza porque nadie la había dicho años atrás. Mi papá se enderezó, con un tono definitivo. Estas son las condiciones. Señaló la carpeta que estaba entre ellos. Van a regresar hasta el último centavo. Van a entregar comprobantes de todo lo que ya gastaron. Y Brandon, tu startup va a pasar por una auditoría completa, ahorita mismo. ¿Qué? Explotó Brandon. No puedes meterte con mi empresa. Puedo, dijo mi papá, tajante, cuando está construida con dinero robado. Vi cómo se le desmoronaba la compostura a Brandon. Se le rompió el orgullo, se le fue la seguridad. Por primera vez, se veía asustado. Te di oportunidad tras oportunidad, dijo mi papá en voz baja. Pero le robaste a la persona equivocada. Sus ojos se cruzaron con los míos. Le robaste a ella. Se me cortó la respiración. Nunca había escuchado a mi padre defenderme así. Se dio la vuelta, dándoles la espalda, y dijo con una finalidad que sacudió todo el cuarto: esto apenas empieza. Mañana en la mañana metemos a mis abogados en esto. Linda soltó un grito ahogado. Brandon masculló una grosería entre dientes, pero mi papá todavía no terminaba. Volteó hacia mí por completo esta vez, con la voz suave pero firme. Evelyn, desde este momento, no vas a pasar por nada de esto sola. Ah. Por primera vez esa noche, sentí que el peso en el pecho se me aflojaba, porque la verdad no solo estaba saliendo a la luz, por fin se estaba poniendo de mi lado. A la mañana siguiente desperté con el sonido de voces alteradas que subían por la escalera. Por un momento pensé que estaba soñando. Después escuché a Brandon: me estás arruinando la vida por un solo error. Se me apretó el pecho. Bajé las escaleras, cada escalón pesándome más que el anterior. En la sala, Brandon caminaba de un lado a otro, con el cabello despeinado y los ojos rojos. Linda estaba a su lado, agarrándole el brazo, susurrándole palabras de consuelo a toda prisa. Mi papá, tranquilo pero firme, estaba parado frente a ellos con un montón de documentos legales. Su discusión se cortó de golpe en cuanto me vieron. Brandon me señaló como si yo fuera una amenaza. Ahí está, la razón de que todo se esté cayendo a pedazos. Me quedé congelada. La voz de mi papá se afiló de inmediato. Brandon, ya basta. No, gritó Brandon. La tratas como si fuera una pobre víctima indefensa, pero es ella la que está destruyendo esta familia. Di un paso adelante, temblando. Yo no destruí nada. No te quité nada. Soltó una risa amarga, casi histérica. Te quedaste con la atención de papá, con su compasión, con su dinero. Tú siempre terminas saliéndote con la tuya. Se me fue el aire. ¿Qué siempre me salgo con la mía? Llevaba años arañando cualquier pedacito de cariño en esa casa, invisible en cada cena, ignorada en cada conversación. ¿Y ahora resultaba que yo era la privilegiada? La voz de mi papá cortó el momento. Los auditores encontraron irregularidades en las cuentas de tu startup, dijo. La mitad del dinero que le tocaba a Evelyn se fue a gastos personales, lujos, vacaciones, membresías de clubes privados. Brandon, esto ya no es solo irresponsabilidad, es fraude. A Brandon se le fue el color de la cara. Ese dinero era mío para usarlo. No era tuyo, tronó mi papá. Era de Evelyn. Silencio. Denso, asfixiante. Linda se metió entre los dos, con las manos temblando. Richard, por favor. Brandon cometió errores, pero no es un criminal. Esto lo va a destruir. La expresión de mi papá apenas se suavizó un poco. Él destruyó la oportunidad de Evelyn de tener estabilidad. Ella vivía con miedo de que la desalojaran, mientras él usaba su dinero para jugar al empresario. A Linda se le quebró la voz. Ella es fuerte. Salió adelante. Sentí que se me encendía un coraje filoso por dentro. ¿Por qué hablas como si sobrevivir fuera algo que debería agradecer? ¿Por qué está bien que yo sufriera mientras tú lo protegías a él de cualquier consecuencia? Linda volteó hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. Evelyn,
Yo no quise, no quisiste nada, le dije en voz baja. Simplemente no te importó. Brandon volvió a resoplar, cruzando los brazos a la defensiva. ¿En serio vamos a hacer esto? Evelyn, siempre has sido dramática. Papá te consiente en cuanto pones cara triste. Me acerqué un poco más, con la voz firme a pesar de que me temblaban las manos. ¿Tienes idea de cómo ha sido mi vida en realidad? He trabajado dobles turnos, me he saltado comidas, he pasado noches enteras aterrada de no juntar para la renta. He llorado en las escaleras del edificio porque no tenía a dónde más ir. Él parpadeó, sorprendido, tal vez hasta un poco movido, pero la arrogancia le volvió a subir. Ese no es mi problema. Mi papá azotó un documento sobre la mesa. Ahora sí lo es. Brandon se echó para atrás, como si esos papeles fueran veneno. Esto, dijo mi papá, son los documentos legales. Si Evelyn decide proceder legalmente, podrías enfrentar consecuencias reales. Económicas, civiles, posiblemente hasta penales. Linda soltó un grito ahogado, apretando el brazo de Brandon con más fuerza. Richard, no, por favor. No la dejes hacer esto. Está enojada. No entiende. Entiende perfectamente, dijo mi papá. Por una vez, ella decide qué va a pasar. Todas las miradas voltearon hacia mí. El corazón me latía contra las costillas. Durante años soñé con que me vieran. Ahora, esos reflectores quemaban. Brandon se dejó caer en una silla, negando con la cabeza como si el cuarto se le viniera encima. No lo harías, susurró. No me arruinarías de verdad. Lo miré, vi el miedo, la desesperación, la arrogancia hecha pedazos, y algo adentro de mí dolió. No por él, sino por todos esos años en los que pensé que mi dolor no le importaba a nadie. Hablé despacio, pero cada palabra cayó con peso. No quiero arruinar a nadie. Nunca lo he querido. Pero ya no voy a dejar que me borren. Ya no voy a ser la desechable. Ya no voy a permitir que me quiten nada más. Mi papá soltó el aire despacio, con una mezcla de orgullo y tristeza en la mirada. Decidas lo que decidas, dijo suavemente, voy a estar contigo. A Brandon se le quebró la voz. Evelyn, por favor. La vulnerabilidad repentina en su voz me tomó por sorpresa, pero ya era demasiado tarde. Demasiado tarde para disculpas nacidas del pánico. Demasiado tarde para un arrepentimiento que solo aparece después de las consecuencias. Respiré profundo, un aire que se sintió más grande que mis propios pulmones. No voy a levantar cargos por ahora, dije, pero vas a pagar todo, hasta el último centavo, y vas a firmar cada acuerdo que preparen los abogados de papá. Brandon se tapó la cara con las manos, temblando. Linda se soltó a llorar, pero ya no con esas lágrimas delicadas que antes usaba para manipular, sino con un llanto crudo, desesperado, aterrado. Mi papá asintió una sola vez, firme y definitivo. Entonces así va a ser. Y así, sin más, la familia Carter que yo conocía se hizo pedazos. No entre gritos, sino entre firmas. No con violencia, sino con responsabilidad. Y por primera vez en mi vida, me sentí poderosa. No porque hubiera ganado, sino porque por fin me había plantado. La semana siguiente pasó como una tormenta que por fin decidía despejarse, pero no sin antes tirar todo lo que encontraba a su paso. El equipo legal de mi papá se movió rápido, demasiado rápido para Linda, muchísimo más rápido de lo que Brandon esperaba. Cada mañana me llegaba un correo con actualizaciones, reportes de auditoría, planes de pago, avalúos de bienes, acuerdos que necesitaban mi firma, cosas que jamás me imaginé que iban a tener mi nombre pegado. Se sentía irreal. Ya no era una espectadora. Ya no era la hija olvidada que se colaba entre las grietas de esa mansión. Era alguien cuyas pérdidas importaban. Alguien cuyo futuro importaba. Mi papá insistió en que estuviera en cada junta, aunque no entendiera ni la mitad de los términos legales. Mereces escucharlo todo, me dijo. Se acabaron las decisiones sobre tu vida tomadas a tus espaldas. Y lo decía en serio. Las consecuencias. Al tercer día, mi papá y yo entramos al despacho donde Linda y Brandon ya estaban esperando.
Linda se veía agotada, el maquillaje corrido, los ojos hinchados, las manos apretadas con tanta fuerza que se le habían puesto blancos los nudillos. Brandon se veía peor, ya no enojado, ya no arrogante, solo vacío. Mi papá puso una carpeta sobre la mesita de centro. Estos son los términos finales, dijo. Evelyn accedió a no proceder legalmente mientras se cumplan los pagos. A Linda se le quebró la voz. Vamos a pagar todo, Richard. Hasta el último centavo. Te lo prometo. Estiró la mano hacia los papeles, con los dedos temblando, leyéndolos a toda prisa. Vi el pánico en sus ojos cuando llegó al monto total, mucho más de lo que podían pagar sin apuros. Susurró, como vamos a, mi papá la cortó, tranquilo pero firme. Eso ya no es asunto mío, ni de Evelyn. Ustedes tomaron decisiones. Ahora les toca enfrentarlas. Brandon tragó saliva con dificultad. Cuando por fin habló, su voz apenas se escuchaba. ¿Hay alguna forma de renegociar? Mi papá lo miró un largo rato, en silencio. Fue la mirada más dura que le había visto jamás. No cruel, solo firmemente justa. No, dijo. Vas a pagar lo que te llevaste. Su mirada se suavizó un poco. Y Brandon, espero que entiendas que esto no es un castigo. Es responsabilidad. Brandon asintió débilmente, con la mirada clavada en la alfombra. Entonces mi papá volteó hacia mí. Evelyn, ¿quieres agregar algo? Por primera vez en mi vida, el cuarto entero esperaba mis palabras. Respiré despacio. No quiero venganza, dije. Solo quiero la oportunidad que me tocaba tener. Un hogar, estabilidad y honestidad. La voz se me quebró un poco, pero no aparté la mirada. No estoy tratando de destruir sus vidas. Nada más ya no voy a dejar que sigan destruyendo la mía. Linda se llevó una mano temblorosa a la boca, con las lágrimas corriendo otra vez. Brandon cerró los ojos, apretando la mandíbula como quien se traga una verdad amarga. Los papeles se firmaron. Y así, sin más, ese robo que me había quitado años de vida por fin quedó reconocido, no minimizado, no negado, no enterrado. Reconocido, atendido, corregido. No borraba el pasado, pero por fin dejó de sangrar sobre mi presente. El regalo de un padre. Esa noche, mi papá tocó la puerta de mi cuarto en la mansión. Traía una cajita de terciopelo en las manos. Evelyn, dijo en voz baja, te debo más que disculpas. Te debo estabilidad. Abrí la caja. Adentro había una sola llave plateada. Se me cortó la respiración. ¿Qué es esto? Una casa, dijo él. La compré para ti, a tu nombre. Sin condiciones, sin sorpresas. Mereces una base sólida para construir tu vida. El corazón se me revolvió entre la incredulidad y la tristeza, tristeza por todos esos años en los que no tuve esto. Susurré, papá, ¿por qué hasta ahora? Él suspiró, sentándose a mi lado. Porque durante mucho tiempo creí que estabas bien, que eras independiente, fuerte. No me di cuenta de que esa independencia venía de la necesidad, no de que la hubieras elegido. Me miró con una ternura que no le veía desde que yo era niña. No puedo cambiar los años que sufriste, pero sí puedo cambiar lo que viene después. Se me nublaron los ojos de lágrimas. No lo abracé todavía, pero tampoco me aparté cuando me apretó la mano con suavidad. Fue un comienzo. La mudanza. 2 días después, empaqué mis cosas del departamento donde tanto había luchado por sobrevivir. Las cortinas ya descoloridas, el catre que rechinaba, la estufa chiquita que quemaba todo menos la esperanza. Me quedé parada en medio del espacio vacío, respirando con dificultad. Ya no voy a volver, le susurré a esas paredes que habían sido testigos de cada uno de mis quiebres. Y por primera vez, no se sintió como si estuviera huyendo. Se sintió como si por fin estuviera avanzando. Mi papá me llevó él mismo a la casa nueva. Estaba en una calle tranquila, con árboles que se mecían como si me estuvieran dando la bienvenida a casa. Un porche con luces cálidas, ventanales grandes que brillaban con una esperanza que ya casi ni recordaba cómo se sentía. Abrí la puerta.
La luz del sol se derramó sobre el piso de madera, que resonaba suavecito bajo mis pasos. Esta vez, ese eco no sonaba solitario. Sonaba a posibilidad. Mi papá me puso la mano en el hombro con suavidad. Te lo ganaste, dijo. Asentí, con las lágrimas resbalando en silencio por mis mejillas. No, pensé. Por fin me permití tener esto. La primera noche en mi casa nueva se sintió irreal. Nada de ruido de la calle, nada de paredes apretadas, nada de ese miedo de que un cheque atrasado echara a perder toda mi vida. Solo silencio, tranquilo, cálido, un silencio que se podía respirar. Me senté en el piso de la sala con una cobija sobre los hombros, viendo cómo la luz suave del porche se colaba por las ventanas. Por primera vez en años, ese silencio no se sentía como abandono. Se sentía como espacio. Espacio para existir. Espacio para respirar. Espacio para por fin convertirme en alguien distinta a esa muchacha que siempre estaba a la espera del próximo desastre. Aprendiendo a pertenecer a algún lugar. En las semanas que siguieron, mi vida cambió de maneras que ni yo esperaba. Compré muebles que de verdad reflejaban quién era yo, no lo que yo creía que una hija de los Carter debía tener. Tapetes en tonos tierra, plantas que, milagrosamente, no se me morían, luces cálidas en lugar de esos focos fríos y fluorescentes. Cociné comidas de verdad. Dormí sin la cartera debajo de la almohada. Desperté sin ese miedo constante en el pecho. De vez en cuando me sorprendía susurrando en el cuarto vacío, ya estás a salvo. Y por primera vez, de verdad me lo creí. Terapia, límites, y la palabra suficiente. Mi papá insistió en pagar un terapeuta, no porque pensara que yo estaba rota, sino porque quería que tuviera el apoyo que nunca me había dado antes. Al principio me resistí. No quería revivir esas noches llorando sola en el piso de mi departamento, ni esas mañanas en las que fingía que todo estaba bien porque el mundo nunca me dio espacio para derrumbarme. Pero la terapia me enseñó la palabra que más necesitaba: suficiente. Yo era suficiente. Mis sentimientos eran suficientes. Mis límites eran suficientes. Y haber sobrevivido no me hacía dramática. Me hacía fuerte. Reconstruyendo la relación con mi padre. Mi papá me visitaba seguido, callado, un poco titubeante, cuidándose de no pasarse de la raya. A veces traía la cena. Otras veces solo se sentaba en el porche a platicarme del trabajo, como si estuviera practicando, en tiempo real, eso de ser padre. Una noche nos sentamos con 2 tazas de té entre los dos. El cielo se iba apagando hacia el atardecer. Se aclaró la garganta. Me arrepiento de no haberte puesto atención antes, dijo despacio. No solo por lo del dinero, sino por todo. La distancia, el silencio. Se me cerró la garganta. Yo tampoco sabía cómo pedir ayuda, admití. Siempre sentí que necesitarte me hacía ver débil. Él negó con la cabeza. No, eso me hizo ciego a mí. Se instaló entre nosotros una tregua callada, no perfecta, pero real. Y por primera vez me permití considerar que mi padre no era solo un hombre que me había fallado. Era un hombre tratando de cambiar, soltando poco a poco la vida que yo cargué sola durante tanto tiempo. Empaqué lo último que me quedaba del departamento viejo, un montón de recibos vencidos, una cuchara doblada, una taza con el mango descarapelado, objetos que habían sido testigos de toda mi historia de supervivencia. Me las llevé a casa, no para guardarlas, sino para soltarlas. En el bote de basura detrás de la casa, bajé la taza despacio, como quien se despide de la muchacha que se aferraba a ella. Hiciste tu mejor esfuerzo, le susurré. La brisa del invierno me rozó la mejilla, casi como si asintiera conmigo. El cambio en la casa de los Carter. Mientras tanto, mi papá me mantenía al tanto de vez en cuando, no con muchos detalles, solo lo necesario. Linda y Brandon se habían mudado a una renta más chica. Estaban pagando el dinero poco a poco, sin faltar. No intentaban buscarme. Parte de mí sintió alivio. Parte de mí sintió tristeza por la familia que hubiera querido tener, pero que nunca tuve. Aunque, sobre todo, lo que sentí fue distancia, una distancia sana. Mi terapeuta me dijo alguna vez, sanar no es arreglar lo que te lastimó.
Es darte a ti misma lo que te negaron. Y eso fue exactamente lo que hice. Encontrando propósito otra vez. El trabajo por fin se convirtió en algo más que sobrevivir. Empecé a tomar clientes que de verdad me importaban, mamás solteras buscando espacios accesibles, estudiantes necesitando estudios pequeños, señoras mayores que preferían la comodidad antes que el lujo. Yo los entendía. Diseñaba pensando en ellos. Y poco a poco mis días empezaron a sentirse míos. Una tarde, mi jefe se asomó a ver uno de mis bocetos y me dijo, «Has cambiado, Evelyn. Hay una seguridad en tu trabajo que antes no veía». Sonreí, porque sabía exactamente de dónde venía, de tener un hogar, de tener estabilidad, de saber que ya no vivía al borde del colapso. Redefiniendo lo que es familia. La familia no era una mansión. No era la sangre. No era el dinero. Era la gente que se quedaba contigo cuando tu mundo se partía en dos. Durante años creí que no tenía a nadie. Pero ahora, sentada en mi cocina llena de sol, con mi papá tomando café frente a mí, entendí que estaba construyendo algo nuevo, algo honesto, algo que era mío. Mi papá levantó la vista y me preguntó, en voz baja, ¿cómo te has sentido adaptándote a todo esto? Le contesté sin miedo, por primera vez, estoy aprendiendo a ser feliz. Y la sonrisa que me regaló, pequeña, agradecida, casi orgullosa, se sintió como una sanación que jamás me esperé. Pasó un año entero antes de que me diera cuenta de todo lo que había cambiado mi vida. El aire de invierno se sentía distinto esta vez, menos filoso, menos pesado, más como un recordatorio de que las temporadas frías siempre terminan, y el calor siempre regresa, aunque sea despacio. Pasé la Nochebuena en mi nueva casa, decorando un pequeño pino que yo misma había escogido. Luces blancas, listones dorados, una sola estrella plateada en la punta. Sencillo, tranquilo, mío. Justo cuando di un paso atrás para admirarlo, sonó el timbre. Era mi papá, parado afuera, bien abrigado con un abrigo oscuro, cargando 2 vasos de cartón con chocolate caliente de menta, exactamente la misma bebida que solía comprarme cuando yo era chiquita. El recuerdo casi me deja sin aire. Pensé en venir a visitarte, dijo con una sonrisa tímida, si es que me aceptas. Algo cálido floreció en mi pecho. Siempre, le dije. Una Navidad para 2. Entró a la casa, abriendo un poco más los ojos. ¿De verdad convertiste esto en un hogar? Miré las luces suaves, el tapete acogedor, las plantas que ya crecían bien en la esquina. Sí, susurré. Creo que sí lo logré. Nos sentamos junto a la chimenea, sin banquete elaborado, sin cubiertos de plata, sin esa tensión flotando debajo de lámparas de cristal, solo el crepitar del fuego y mi papá sentado frente a mí. Ya no como el jefe multimillonario de la familia Carter, sino simplemente como un padre tratando de reconectar con su hija. Después de un buen rato de silencio cómodo, habló. Evelyn, ¿me dejas darte algo? Fruncí el ceño en broma. Papá, ya me diste una casa. No necesito nada más. Él soltó una risita. Esto es diferente. Metió la mano al bolsillo de su abrigo y puso en mis manos una cajita envuelta, pequeña, ordenada, con las orillas dobladas con cuidado. El corazón me latió fuerte. La desenvolví despacio. Adentro había un portarretratos, vacío, salvo por una nota escrita a mano metida entre el vidrio. Llénalo con los momentos que elijas tú, no con los que sobreviviste. Se me nubló la vista de inmediato. Papá, me tembló la voz. Él se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas. No puedo borrar lo que pasó, Evelyn, pero quiero ser parte de lo que sigue. No porque te lo deba, sino porque te quiero. Y estoy orgulloso de en quien te has convertido, a pesar de nosotros, a pesar de todo. Las lágrimas me corrieron por las mejillas. De todas las palabras que llevaba años esperando escuchar, estas fueron las que por fin me llegaron. Yo también estoy orgullosa de mí, susurré, cerrando el círculo. Esa noche, después de que mi papá se fue y la casa se quedó envuelta en un silencio cálido, encendí una vela junto a la ventana. Afuera, las casas brillaban con luces navideñas. El año pasado, esas luces me hacían sentir sola. Este año, me llenaban de esperanza. Tomé el portarretratos vacío,
Caminé hasta el árbol de Navidad y me tomé una selfie, el cabello desarreglado, los ojos hinchados, pero sonriendo de todos modos. Un momento real, un momento que yo elegí. Deslicé la foto dentro del marco. Cuando la puse sobre la repisa de la chimenea, una verdad tranquila se instaló en mi pecho. Ya no estaba sobreviviendo. Estaba viviendo. Y por fin creía que me lo merecía. El brillo del fuego bailaba sobre mi nuevo comienzo. Cerré los ojos y susurré en medio de la quietud. Ya estoy bien. Por fin estoy en casa.